Bien, buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a tener una presentación del texto controversial que hemos querido buscar en esta interesante noche. Vamos a hablar del libro de Isaías 66:24. ¿Qué es lo que quiere decir este interesante texto del libro de Isaías 66:24? El significado de la frase Tolatat Lot Tatmot en Isaías 66:24. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? ¿Qué es lo que significa? En Isaías 66:24 ha generado discrepancia entre los eruditos, especialmente la frase Tolatat Tatmut. Ha sido interpretado por dos posiciones. La primera posición habla acerca del gusano para referirse al castigo final de los impíos. Y segunda posición, para dar que se habla de cadáveres y no de almas, y solo en un uso temporal del verbo y no de la acción, sin complementar, habiendo considerado las dos posturas interpretativas antes mencionadas, se presentará la declaración del problema para para este trabajo exegético. Y muchos han querido preguntar qué es lo que significa acerca del gusano que nunca muere. Pero vamos a poder dar este significado o esta expresión, declaración del problema. Significado de la expresión Tolatat Tatmut. El propósito del estudio consistió en presentar la mejor interpretación de la expresión de Tolatat Lot Tatmut, con el fin de clasificar su significado, con ese propósito, con ese único fin de poder clasificar ese trabajo. Este trabajo buscará aproximarse al texto desde su aspecto histórico-gramatical, que consiste en el análisis de frases y palabras. En su contexto textual se consultarán léxicos para conocer el sentido de las palabras más importantes o más interesantes y se tomará el texto de la Biblia hebraica y de la Septuaginta. Entonces, es así como pudimos hacer acerca de esta metodología. La explicación frase por frase, ¿qué quiere decir esa parte frase por frase? O sea, que darle el significado parte por parte. La primera palabra de la frase indica con un sustantivo. Tolatam Tatmut, es como un femenino, singular constructo, se traduce el gusano tiene la siguiente palabra, es pronombre sufijo de tercera masculino, plural. Se traduce ellos, la siguiente palabra es una partícula muy pequeña, pero que lo negativo se traduce no. Y la última palabra es un verbo cal, un cal imperfecto, de tercera persona, femenino singular. Se traduce morirán. Esta frase se puede traducir, el gusano de ellos no morirá. Así es como lo presenta también en la Biblia. Entonces, como conclusión, podemos tomar esta parte tan importante acá, que podemos notar esta parte tan importante acá que podemos notar, retomando la pregunta que ha sido el centro de esta investigación exegética. ¿Qué significa la expresión Tolatat Lot Tatmut? En Isaías 66:24 se puede ver, se habla en sentido figurado. Dios es el que habla de los cadáveres
que se rebelaron en contra de él. Esto muestra que no son almas o espíritus, no son almas o espíritus, no son almas o espíritus, sino cuerpos sin vida, de acuerdo con el plural constructo de cadáveres. El texto no habla de espíritus o almas, sino de cadáveres. Además, un texto donde se habla de cadáveres en Ezequiel 43:7. Allí se habla de cadáveres sin vida de igual manera. Entonces, por eso que es importante a que podamos comprender desde la raíz de en hebreo, desde la raíz, para poder ver ese significado de esta palabra. Y así poder entender el significado del texto que hemos interpretado en este momento. El gusano no muere y el fuego no se apagará. No se apagará aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. En uno se refiere a la destrucción de Jerusalén. Su fuego no se apagaría hasta consumirla. Sin embargo, no continúa encendida. La acción que muestra es que no se apagará hasta consumirla. Así el gusano no morirá hasta que el cadáver sea consumido. Esto no es eterno, porque los 13 textos que hablan de que no se apagará es similar a no muere. Fueron acciones que sucedieron y hasta la actualidad no permanecen o no continúan en fuego, ¿verdad? Eso ya se terminó, se destruyó completamente. Por eso, cuando se menciona que el gusano de ellos no morirá, esta figura fue tomada del basurero que habla en las afueras de Jerusalén, en las afueras o en las orillas de Jerusalén, el valle de Hinnom, donde el fuego no se apagaba, porque siempre había basura quemándose. Esto posiblemente lo tomó Isaías para ejemplificar, o sea, como un ejemplo, para tomarlo de ejemplo, de la situación de los que se rebelan en contra de Dios. El Señor permanece para siempre y los hombres son mortales. Así que hemos podido dar este interesante significado de estas palabras, lo Talmud, en la cual hemos aprendido en esta interesante noche. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes.